Era una cena normal de martes. No había nada especial en esa noche, ninguna vela, ninguna razón para que alguien se pusiera presentable o guardara sus mejores palabras para la mesa. Mi mamá había hecho arroz con pollo, el mismo de siempre, con ese olor a cilantro que llenaba toda la cocina desde las 5 de la tarde y que yo seguía asociando con las noches en que la familia se reunía sin avisar, como si el olor convocara cierta clase específica de reuniones. Mi tía Margaret había llegado a las 6, sin llamar, como hacía cada 2 semanas, y se había instalado en la silla de la esquina con esa comodidad tranquila de quien nunca ha dudado de su lugar dentro de un espacio. Éramos 5 alrededor de esa mesa pequeña cuando mi tío empezó a preguntar por los planes universitarios de mi hermano. No lo preguntó como quien necesita información, lo preguntó como quien ya sabe la respuesta y solo quiere el placer de escucharla en voz alta, de verla ocupar el centro de la mesa con ese orgullo familiar que a veces tiene forma de pregunta, pero en realidad es otra cosa. Mi hermano habló con esa calma suya, esa calma específica de las personas que han crecido sabiendo que lo que dicen importa, y todos lo escucharon de esa manera completa, con los codos sobre la mesa y los ojos puestos en él, con esa tensión que yo había buscado durante años en esa misma mesa sin encontrarla exactamente igual. Mi tía sonrió y dijo que estaban muy orgullosos de él. Nadie me preguntó nada a mí. No fue cruel, no fue intencional, fue exactamente esa clase de silencio que dice más que cualquier palabra, el tipo que te recuerda dónde crees que estás parada dentro de tu propia familia. Seguí comiendo. Tomé el vaso de agua, miré el mantel un segundo más de lo necesario. Había algo que nadie en esa mesa sabía todavía, algo pequeño y completamente privado que yo llevaba cargando sola desde hacía meses y que aún no tenía ninguna razón para compartir, porque nadie me había preguntado si tenía algo que decir. Mi tía Margaret tenía una forma particular de hablar sobre el futuro de las mujeres en nuestra familia. No era maliciosa, eso lo entendí mucho después. Era simplemente una mujer que creía con mucha sinceridad en ciertas ideas viejas, ideas que le habían funcionado a ella, o al menos eso pensaba. Esa misma noche, mientras recogíamos los platos en la cocina, me dijo casi de pasada que las mujeres de nuestra familia siempre habían sabido encontrar su camino sin necesidad de tanto estudio. Lo dijo suavemente, como si fuera un consejo generoso, como si me estuviera protegiendo de una decepción que ella ya conocía. Mencionó que había opciones prácticas, que la universidad comunitaria era perfectamente válida, que mi prima Jessica había encontrado un trabajo estable sin necesidad de endeudarse ni de pasar años estudiando algo que después no garantizaba nada. Y yo asentí, no porque creyera lo que estaba diciendo, sino porque en ese momento no tenía nada concreto con qué responder, o eso creía. Había algo que llevaba guardado en mi correo electrónico desde hacía 2 semanas exactas, algo que todavía no había abierto del todo, porque me daba miedo que la realidad dentro del mensaje fuera diferente a lo que yo esperaba que dijera. Así que asentí, sonreí, doblé el trapo de cocina con cuidado y lo colgué en el mango del horno. Mi mamá, que estaba guardando el arroz sobrante en un recipiente de plástico junto al refrigerador, no dijo nada. A veces el silencio de mi mamá era una forma de protegerme y a veces era solo agotamiento, y yo nunca terminaba de saber cuál era cuál en el momento. Lo que sí sabía esa noche, mientras ayudaba a limpiar la mesa con ese trapo doblado, era que había algo esperándome en esa bandeja de entrada que absolutamente nadie más en esa cocina conocía todavía. Mi hermano se llamaba como mi abuelo, y eso ya desde pequeño le daba un peso diferente dentro de nuestra familia. Una especie de gravedad simbólica que se notaba en los cumpleaños, en las fotos que mi abuela enmarcaba, en la manera en que mi papá pronunciaba su nombre cuando hablaba de él con orgullo. No era que fuera mala persona, porque no lo era. Era simplemente que el mundo dentro de nuestra casa tenía una forma, y él estaba cómodamente en el centro de esa forma. Recuerdo una ceremonia de reconocimiento académico en su preparatoria. Fue en un gimnasio con sillas de plástico naranjas apiladas en filas desiguales y un micrófono que retroalimentaba cada vez que alguien se acercaba demasiado al atril. Toda la familia fue.
Mi abuela se puso el suéter azul marino que guardaba para las ocasiones importantes. Mi papá llegó directo del trabajo con la camisa todavía medio arrugada, pero estaba allí, completamente presente, con los brazos cruzados y esa sonrisa que a mí siempre me había costado mucho sacarle en circunstancias ordinarias. Lo llamaron al frente por su promedio, por su participación en el equipo de matemáticas, por algo relacionado con liderazgo estudiantil. Y todos aplaudieron con ese calor genuino que no requiere ensayo. Yo también aplaudí, pero en el camino de regreso a casa, sentada en el asiento trasero del carro, mirando las calles oscuras pasar por la ventana, pensé en algo que nadie en ese carro había visto. Unas semanas antes, durante una clase de química que nadie más en mi familia sabía que me importaba profundamente, mi maestra había puesto una hoja boca abajo sobre mi escritorio y la había dejado sin decir nada. Cuando la volteé, había una nota escrita en tinta roja en el margen superior. Deberías considerar aplicar. Debajo había una dirección web. La había guardado esa misma tarde. No la había borrado. Esa noche, en el asiento trasero del carro, esa dirección seguía viviendo en algún lugar al que todavía no había vuelto del todo. Había crecido creyendo que la inteligencia era algo que se anunciaba sola, que llegaba con premios y con personas que pronunciaban tu nombre en los pasillos de la escuela como si fuera importante. Y como nadie me llamaba así, como mis calificaciones eran buenas, pero no las que aparecían en los boletines del salón, como no levantaba la mano con frecuencia ni era la primera en terminar los exámenes, asumí durante mucho tiempo que simplemente no era ese tipo de persona. Era buena en cosas que no tenían representación en las cenas familiares, era buena en leer problemas complicados y encontrarles un camino distinto al obvio, en quedarme despierta hasta tarde con un libro de texto y sentirme extrañamente tranquila en lugar de exhausta, en pensar sobre cosas largas sin perder el hilo. Pero eso no se parecía a lo que yo asociaba con ser lista de verdad. Mi amiga Sara me dijo una vez que yo era demasiado callada para que la gente notara lo que podía hacer. Lo dijo como un cumplido, creo, pero se quedó en mi cabeza de una manera diferente a como ella probablemente lo había pensado. Porque callada no era lo mismo que vacía, y yo lo sabía, aunque a veces esa distinción se sentía demasiado delgada para sostenerse cuando estaba sentada en una cena familiar, viendo cómo el único micrófono de la noche apuntaba siempre en la misma dirección. Fue en esa temporada larga de invisibilidad que empecé a hacer algo que no le conté a nadie porque me avergonzaba la esperanza, porque la esperanza sin base conocida es la cosa más expuesta que existe. Empecé a investigar, no de manera ordenada ni estratégica, sino de la manera en que haces cosas cuando no quieres que nadie te vea hacerlas todavía. De madrugada, con el brillo de la pantalla al mínimo, leyendo sobre cosas que se sentían demasiado grandes para mi propio nombre. Algo de eso se quedó conmigo de una manera que no supe nombrar hasta mucho tiempo después. Empecé a estudiar de noche. No porque fuera más productiva después de las 10, sino porque era el único momento en que la casa se quedaba completamente en silencio y nadie me interrumpía con preguntas sobre si había comido, o si había llamado a mi prima Emma, o si ya había pensado en algo concreto para el año siguiente. La noche era absolutamente mía. Me sentaba en el piso de mi cuarto con la espalda apoyada contra el lado de la cama, los libros formando un semicírculo alrededor de mí como si fueran una especie de frontera que delimitaba un territorio propio, y una taza de café instantáneo que siempre terminaba fría porque me olvidaba de tomarla cuando estaba concentrada de verdad. Había algo en esa rutina que se sentía como una promesa que me hacía a mí misma sin palabras, aunque no habría podido explicar exactamente qué era lo que prometía ni a quién. Estudiaba materias que nadie me pedía que estudiara. Leía sobre modelos estadísticos y sobre biología molecular y sobre algo que mi maestra había mencionado de pasada en clase sobre programas de investigación disponibles para estudiantes de preparatoria que cumplieran ciertos criterios. Leyendo sobre esos criterios, una noche, en algún punto entre la 1 y las 2 de la madrugada, encontré algo que me hizo apartar la pantalla y mirarla durante un buen rato antes de hacer clic en nada. No lo mencioné al día siguiente en el desayuno, no lo mencioné esa semana ni la siguiente.
Había aprendido, sin que nadie me lo enseñara de manera explícita, que hay cosas que necesitas proteger de las opiniones ajenas antes de que estén suficientemente formadas como para sobrevivir a ellas. Así que guardé esa página entre favoritos, la visité varias veces más en las semanas siguientes, y cada vez que lo hacía, algo en mí se sentía un poco menos como alguien mirando desde afuera de una ventana y un poco más como alguien que ya había dado un primer paso, aunque todavía no supiera exactamente hacia dónde. El examen SAT fue algo que decidí hacer por mí misma, sin decírselo a nadie en casa hasta que ya estaba inscrita y había pagado la tarifa con el dinero que había ahorrado trabajando los fines de semana en una tienda de artículos de papelería y libros, donde doblaba cajas, organizaba estanterías y acomodaba exhibidores que siempre terminaban torcidos. No lo mencioné porque sabía exactamente cómo iba a ser esa conversación. Mi tía Margaret habría dicho que era un gasto innecesario para algo incierto. Mi mamá habría preguntado si estaba segura, con ese tono de voz que no es exactamente duda, sino miedo, que es una cosa diferente, pero suena igual cuando lo escuchas desde adentro. Así que lo hice sola. Compré los libros de preparación con mi propio dinero, estudié durante 3 meses de manera consistente y el día del examen tomé el autobús hasta el plantel donde se aplicaba y me senté en esa sala grande y fría llena de jóvenes que probablemente habían tenido tutores privados y cursos de preparación de varios meses y saqué mis lápices y lo resolví. Cuando llegaron los resultados algunas semanas después, los leí sola en mi cuarto con la puerta cerrada y me quedé completamente quieta un momento. 1580. Me quedé mirando ese número en la pantalla durante un tiempo que no habría podido medir. No lo grité, no se lo mostré a nadie, simplemente lo miré. Sabía que mi hermano había sacado 1200 en su intento, no porque él lo hubiera dicho en voz alta, sino porque mi mamá se lo había comentado a alguien por teléfono una tarde y yo estaba en el cuarto de al lado con la puerta entreabierta. No pensé en esa diferencia como una victoria, porque no era eso. Era simplemente un número que decía algo sobre lo que era posible, y eso, en ese momento, era exactamente suficiente. Lo guardé y seguí adelante. Las noches de investigación se fueron convirtiendo en algo más concreto con el tiempo. Empecé a descargar folletos universitarios en PDF, esas versiones digitales brillantes con fotografías de campus llenos de luz otoñal y estudiantes caminando con mochilas y esa expresión de personas que están exactamente donde quieren estar. Los leía con esa mezcla de admiración y algo que no era exactamente vergüenza, pero se le parecía mucho, como si fuera una persona mirando por la ventana de una casa en la que no vivía, pero que tampoco le estaba prohibida del todo. Una noche encontré el sitio de admisiones de Stanford y me perdí en él durante casi 2 horas sin darme cuenta del tiempo. No de manera obsesiva ni ansiosa, sino de esa manera tranquila en que lees sobre algo que te parece demasiado grande para ti, pero que no puedes dejar de leer porque hay algo ahí que te habla de una manera que no sabes nombrar todavía. Leí sobre sus programas de investigación en ciencias, sobre los perfiles de estudiantes admitidos, sobre sus valores institucionales escritos en esa prosa cuidadosa y cálida que usan las universidades cuando quieren sonar como personas reales. Y algo en esa lectura se quedó en mí. No como un plan todavía, más como una pregunta que se había empezado a formular sin que yo se lo hubiera pedido. Mi amiga Amanda me preguntó una tarde qué estaba haciendo con tanto tiempo en la biblioteca pública después de clases, y yo le dije que estaba trabajando en un proyecto. No era mentira exactamente, aunque tampoco era toda la verdad. Era simplemente la versión de la historia que cabía en esa conversación. La versión completa requería una explicación que yo todavía no sabía cómo dar sin que sonara ingenua o arrogante. Y son 2 miedos que a veces se parecen tanto que ni yo misma sabía cuál me detenía más. Guardé los folletos en una carpeta con un nombre completamente aburrido. Nadie preguntó nunca sobre ella. El proceso de aplicación fue el periodo más solitario de toda esa etapa. No solitario de manera dramática ni visible,
sino de esa soledad muy específica que ocurre cuando estás haciendo algo importante completamente rodeada de personas que no saben que lo estás haciendo. Llenaba los formularios de noche, como todo lo demás, con la pantalla iluminando mi cara en la oscuridad del cuarto mientras el resto de la casa dormía. Los ensayos me costaron más que cualquier examen que había presentado hasta entonces, porque en un examen hay respuestas correctas, pero en un ensayo de aplicación universitaria solo hay versiones de ti misma que decides mostrar o no mostrar, y yo no estaba del todo segura de qué versión mía valía la pena enviar a personas que no me conocían de ninguna manera. Escribí sobre cosas pequeñas y reales, sobre mi abuela, y la manera en que ella había aprendido a leer de adulta porque de niña no había tenido la oportunidad, sobre la primera vez que entendí un concepto de bioquímica que se me había resistido durante semanas, y la sensación física, casi corporal, de que algo finalmente encajaba en su lugar. No escribí sobre mi familia de manera que sonara a disculpa, ni de manera que sonara a epopeya. Solo escribí como alguien que existía en un contexto específico y que había pensado sobre ese contexto más de lo que cualquiera podría imaginar. Cuando empezaron a llegar los correos de confirmación de recepción de mis aplicaciones, los abría, los leía brevemente y los cerraba. Había uno de Johns Hopkins que llegó en un martes por la tarde mientras yo estaba en la cocina con una tarea de química. Lo vi en la notificación del teléfono, lo abrí, lo cerré y no supe qué hacer con ese pedazo de información durante el resto de la noche. Mi mamá preguntó si estaba bien porque estaba callada. Le dije que sí, que solo estaba cansada. También era verdad, pero había algo más que cansancio en ese silencio de esa noche. Hubo pequeñas cosas que me sostuvieron durante ese periodo largo y silencioso, aunque en el momento no las identifiqué como sostén. Mi maestra de escritura, una mujer de pelo corto y gris que leía fragmentos de libros en voz alta con una intensidad que hacía que hasta los estudiantes más distraídos dejaran de revisar sus teléfonos, me devolvió un ensayo argumentativo una tarde con una nota escrita en tinta azul en el margen superior derecho. Decía simplemente: "Este es el tipo de pensamiento que no se olvida fácilmente. Muy bien". Lo leí 2 veces parada junto a mi mochila, lo doblé con cuidado, lo guardé en la misma carpeta de plástico transparente donde tenía los resultados del SAT y algunas páginas impresas sobre programas universitarios. No se lo conté a nadie. Sara me habría celebrado con esa generosidad suya que siempre era genuina, pero también habría convertido ese momento en una conversación, y yo no quería que fuera una conversación todavía. Quería que fuera solo mío un poco más tiempo. El conflicto interno de ese periodo era algo específico y difícil de describir porque no venía de no saber lo que quería, venía de saber con bastante claridad lo que quería y no estar del todo segura de si tenía derecho a quererlo de esa manera tan directa. Eso es diferente a la duda, aunque desde afuera se puedan confundir. Había algo en la manera en que mi familia hablaba sobre el futuro de las personas como yo que hacía que ciertas cosas parecieran destinadas a otras personas, no por malicia explícita, sino por el peso acumulado de lo que siempre se había hecho de cierta manera. Y yo cargaba ese peso también dentro de mí, aunque también cargaba otra cosa que había ido creciendo en silencio y que empezaba a pesar más. Esa tensión entre las dos cosas no la resolví en ese periodo, solo la sostuve con cuidado y seguí llenando formularios en la oscuridad. Hubo un momento en que las personas a mi alrededor empezaron a hablar sobre lo que yo haría después de la preparatoria, como si ya fuera un asunto completamente resuelto, como si alguien hubiera tomado la decisión por mí en alguna conversación a la que yo no había asistido. Mi tía Margaret mencionó en una cena un programa de certificación técnica que duraba 8 meses y que tenía buena reputación local. Mi papá sugirió con esa gentileza suya que a veces duele más que la brusquedad, que podía trabajar con él en su empresa de distribución mientras me tomaba tiempo para decidir qué quería estudiar. Mi prima Jessica, que tenía 3 años más que yo, me mandó un mensaje una tarde que empezaba con: «Mija, te lo digo con cariño.
y que terminaba diciéndome que no había que llenarse la cabeza con cosas inalcanzables, que la vida real era diferente a lo que uno se imaginaba cuando era joven. Lo escribió con la mejor intención del mundo, estoy completamente segura, pero hay cosas que duelen no exactamente por lo que dicen, sino por lo que asumen debajo de lo que dicen. Ese mensaje asumía que yo estaba en un lugar de confusión y necesitaba orientación hacia algo realista. Y yo no dije nada en respuesta, no porque no tuviera nada que decir, sino porque lo que tenía que decir era demasiado delicado todavía para exponerlo a ese tipo de conversación bien intencionada. Había aprendido, sin que nadie me lo enseñara de manera formal, que existe una diferencia real entre guardar silencio por miedo y guardar silencio para proteger algo. En ese periodo era claramente lo segundo, aunque a veces desde adentro se sentía igual. Revisaba los portales universitarios de noche, después de que todos dormían, con el teléfono bajo las sábanas. Y en esas noches había un silencio diferente, el silencio de saber algo que los demás todavía no sabían, y ese silencio tiene un peso completamente distinto a cualquier otro. La noche que lo vi fue un miércoles. No lo planeé ni me preparé emocionalmente para ese momento. No me senté con una taza de té y la promesa de respirar profundo antes de mirar. Fue un miércoles por la noche común y corriente. Estaba comiendo un tazón de cereal de maíz con leche fría porque había llegado tarde de una práctica y no había comido nada decente en todo el día, y sin ninguna razón particular, sin propósito real, abrí el portal. Así de simple, solo lo abrí. Era el portal de admisiones de una de las universidades donde había enviado mi aplicación hacía 3 meses, una universidad que tenía fecha de decisión esa semana, y yo lo había revisado 2 veces al día durante los últimos 4 días sin que mostrara ningún cambio, y ese miércoles lo abrí sin esperanza activa, sin ritmo cardíaco elevado, casi de manera completamente automática, como cuando revisas el clima sin esperar que haya cambiado desde la mañana. Había cambiado. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. El tazón de cereal estaba a mi lado sobre el piso enfriándose. En la sala mi mamá estaba viendo uno de esos programas de cocina competitiva con música alegre y aplausos que ella ponía por las noches para acompañarse. Yo estaba sentada en el piso de mi cuarto con la espalda apoyada contra la cama, exactamente en la misma posición en que había estudiado durante todos esos meses, y miraba algo en la pantalla que todavía no encajaba con ninguna historia que tuviera sobre mí misma. No lloré de inmediato, no grité. Me quedé en un silencio muy largo y luego, muy despacio, bajé por la página para leer el mensaje completo, cada línea, cada párrafo, como si pudiera desaparecer si no lo leía todo. Al final había una sección sobre asistencia financiera. La leí 3 veces. Luego cerré el teléfono y me terminé el cereal frío porque genuinamente no supe qué otra cosa hacer con mis manos en ese momento. Las semanas que siguieron a esa noche fueron las más extrañas de toda esa etapa, porque por fuera absolutamente todo era igual. Iba a clases, me sentaba en la mesa familiar a cenar, respondía mensajes, ayudaba con la cocina los fines de semana, y por dentro cargaba una información que cambiaba de peso y de textura cada vez que llegaba algo nuevo a mi correo. Llegó un mensaje de Northwestern una tarde de jueves con un asunto completamente neutral, pero al abrirlo tenía esa primera línea que empieza con «Nos complace informarle». Cerré el teléfono. Lo volví a abrir. Lo leí completo 2 veces. Había una sección sobre apoyo financiero que mencionaba una cantidad específica que tuve que leer 2 veces seguidas para estar segura de haberla entendido bien. $125,000 en beca completa de mérito. No supe qué hacer con ese número, así que simplemente lo guardé en algún lugar dentro de mí y seguí con el día. Unos días después llegó una carta de Yale, también con primera línea amable, también con apoyo financiero detallado. Yo leía esas cartas siempre de noche, siempre sola, con esa mezcla de algo parecido a la gratitud y algo parecido al vértigo que te da cuando el suelo debajo de ti se mueve de una manera que no esperabas. No las imprimí, no hice ninguna lista comparativa. Existían solo en mi teléfono y en mi cabeza, en ese espacio privado donde seguía viviendo la versión de mí que todavía no sabía cómo presentarse ante las personas que me conocían de antes y que ya habían decidido qué clase de persona era yo. Mi amiga Amanda me preguntó una tarde si ya había tomado alguna decisión sobre la universidad. Le dije que estaba evaluando opciones. Era completamente verdad, solo que las opciones que estaba evaluando eran diferentes a las que ella imaginaba que yo tenía disponibles. El momento en que todo salió a la luz no fue dramático. No lo planeé y no llegué preparada para él de ninguna manera.
Fue un domingo por la tarde, uno de esos domingos familiares con luz de media tarde y olor a comida desde antes del mediodía y conversaciones superpuestas en la sala. Mi tía Margaret hablaba sobre el futuro de mi hermano, sobre una beca que él había recibido para continuar estudios en una universidad estatal, y la conversación tenía esa calidez genuina de las celebraciones de familia que yo conocía bien. Yo estaba sentada en la esquina del sofá con un vaso de jugo de naranja en la mano, escuchando sin participar, presente pero en un silencio propio. Y entonces mi tío me miró con esa expresión tranquila y amable de alguien que cree honestamente que está siendo útil, y dijo: ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Ya consideraste lo del colegio comunitario que te mencionamos? Porque para algunas personas es la opción más inteligente. No hay nada de malo en eso. No fue cruel. Era genuinamente su manera de ayudar. Pero hubo algo en ese momento, algo muy específico en el peso de la frase «para algunas personas», que hizo que yo pusiera el vaso despacio sobre la mesita de centro y dijera, sin haberlo planeado, sin prepararme emocionalmente, con una voz completamente normal, como si estuviera respondiendo sobre el clima: «Creo que voy a ir a Stanford. Hay un programa de posgrado que empieza en otoño». No lo dije con triunfo, no lo dije con lágrimas, ni con el pecho inflado, ni con ningún gesto dramático. Lo dije como alguien que acaba de recordar algo que había olvidado mencionar. Hubo un silencio. Mi tía Margaret me miró sin moverse. Mi mamá, que estaba en la cocina y evidentemente podía escucharlo todo, apareció en el marco de la puerta sin decir nada. Y yo tomé el vaso de jugo y le di un sorbo tranquilo porque genuinamente no supe qué más hacer con las manos en ese momento. Lo que vino después de ese domingo fue un periodo de ajuste que nadie en mi familia sabía bien cómo manejar, y yo tampoco, si soy honesta. Hubo muchas preguntas, sobre cómo, sobre cuándo, sobre el dinero, sobre si estaba segura, sobre si era real, y yo respondí lo que pude responder y el resto lo dejé en silencio, no con distancia hostil ni con dramatismo, sino con esa calma que llega cuando has cargado algo completamente sola durante tanto tiempo que ya no necesitas que nadie más lo sostenga contigo para saber que es real. Mi mamá me preguntó una noche en la cocina, cuando no había nadie más en la casa, si había tenido miedo de que no saliera bien, y le dije que sí, que había tenido mucho miedo en algunos momentos, pero que el miedo no había sido el punto central de la historia. El punto había sido seguir de todas formas. Ella asintió y se quedó un momento mirando la encimera de la cocina sin decir nada, pero hubo algo diferente en ese silencio. En las semanas siguientes empecé a organizar mis documentos, a confirmar correos, a responder comunicaciones de programas que habían estado esperando respuesta. Había una carta sobre el reconocimiento Phi Beta Kappa que requería confirmación formal, y otra carta con los detalles de una beca adicional de $180,000 en méritos académicos, que yo había estado leyendo en fragmentos durante días, como si leerla completa de una sola vez fuera demasiado. Fui a caminar sola una tarde por el parque del vecindario, el que tiene bancas de madera desgastada y patos en el pequeño estanque artificial. Me senté un momento a no pensar en nada en particular. El sol estaba bajo y el agua hacía ese sonido tranquilo. No fue un momento cinematográfico ni tampoco necesitaba serlo. Era solo yo en una banca, dejando que algo muy pesado se posara por un momento antes de seguir cargándolo hacia adelante de una manera completamente diferente. A veces pienso en esa cena de martes como si perteneciera a otra vida, aunque sé que no fue hace tanto tiempo. Pienso en la mesa pequeña, en el olor a cilantro, en el partido de fútbol que nadie miraba realmente en el fondo. Pienso en la manera en que nadie me preguntó nada esa noche, y en la manera en que yo tampoco dije nada, y lo que siento cuando pienso en eso no es amargura. Lo que siento es algo que se parece más a la comprensión tranquila de que las personas solo pueden ver lo que uno les muestra, y yo había elegido no mostrar nada durante mucho tiempo, y esa había sido completamente mi decisión, no mi derrota. Mi tía Margaret me llamó unas semanas después de ese domingo familiar para hacerme preguntas sobre el proceso de aplicaciones universitarias, no para ella misma, sino para su hija menor,
que iba a entrar a la preparatoria pronto y sobre quien ya tenía algunas dudas sobre qué camino orientarla. Yo respondí sus preguntas con calma, con paciencia, sin ironía y sin ese placer pequeño y un poco amargo que a veces acompaña la reivindicación, porque ya no lo necesitaba. Hay cosas que simplemente dejan de necesitarse cuando ya tienes lo que realmente querías, y lo que yo quería nunca había sido que alguien reconociera en voz alta que había tenido razón. Lo que quería era construir algo que fuera completamente mío, sin permiso de nadie, en silencio y con mis propias manos. Me fui al campus en agosto. Hice las maletas un martes por la mañana, sin mucho drama. Doblé la ropa con cuidado. Guardé mi laptop y la carpeta con todos esos documentos que había atesorado durante meses. Los folletos descargados, los resultados del examen, las cartas de aceptación, las notas de profesores que todavía tenía dobladas. Los puse en mi mochila sin hacer ruido. Mi mamá me abrazó en la puerta más tiempo de lo habitual. Yo no lloré, aunque estuve cerca. Y cuando el carro se alejó y el vecindario se fue haciendo más pequeño por la ventana trasera, no pensé en lo que había demostrado, ni en quién había tenido razón. Pensé en lo que venía después, y creo que eso fue lo más libre que me había sentido en mucho tiempo.